son las indicaciones que debemos tomar y qué medicamentos utilizar para realizar una buena intubación, ¿no? Entonces, decimos que para que nosotros podamos realizar esta maniobra o poder realizar esta técnica, lo que primero debemos tener en cuenta es los criterios de qué pacientes cumplen criterios para poder realizar lo que es la intubación, ¿no? Entre estos vamos a tener a los pacientes que están, los que presentan una escala de Glasgow menor a 7, ¿no? La puntuación de escala de Glasgow menor a 7. En aquellos pacientes que están con un trauma encefalocranial, ¿no? Aquellos pacientes que presentan un coma diabético, en aquellos pacientes que presentan algún grado de lesión a nivel de la región cervical, aquellos pacientes que presentan eh, insuficiencia respiratoria aguda con compromiso de la saturación, por ejemplo, en aquellos pacientes que estaban con COVID, ¿no? COVID positivo o aquellos que han cursado con COVID, entonces en esos pacientes, en alguno o en la mayoría, han requerido ingresar a terapia y con posterior intubación, ¿no? Posterior a aquellos pacientes que presentan algún grado de shock, ¿no? O algún grado de shock que puedan requerir lo que es la intubación o el soporte ventilatorio, ¿no? También tenemos en aquellos pacientes que tienen algún tipo de trauma o politraumatizados o alguna lesión múltiple con falla orgánica sistémica que requieran también ingreso a terapia intensiva para su intubación y manejo, ¿no? Entonces, existen varios criterios para poder nosotros decir que estos pacientes puedan ingresar a terapia para ser intubados, ¿no? La primera, una indicación es para poder monitorizar y estabilizar al paciente, ¿no? Eso es uno de los requisitos más indispensables. Segundo, dar soporte ventilatorio, no artificial en aquellos pacientes que no, que requieran algún grado de soporte ventilatorio artificial, ¿no? Ahora, ¿qué debemos nosotros tener en cuenta o considerar para poder realizar lo que es la intubación? Lo primero que debemos realizar es seleccionar al paciente, ¿no? ¿Qué pacientes requieren la intubación y cuáles no requieren la intubación? ¿No? En esto debemos tener un conocimiento amplio o exacto de lo que es la historia clínica. Luego, una buena realización o una buena exploración física hacia el paciente y tener una buena monitorización con el paciente para que el paciente no llegue a tener un grado de descompensación o que no se vaya a complicarnos aún más en terapia intensiva o en el momento de la intubación, ¿no? Que cumpla criterios para poder proceder a lo que es la intubación. Ahora, preparación de las personas, del material y de los fármacos. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta que para nosotros realizar una intubación debemos primeramente preparar al paciente, ¿no? Como punto número uno. Número dos, debemos preparar lo que es el material. ¿No? Debemos tener un material apto, preparado, no estar en el momento de realizar la intubación improvisando o que nos falte algún material, ¿no? Eso es como factor número dos. Luego, posterior a esto, la medicación. También entonces debemos utilizar una serie de medicamentos para poder al paciente nosotros sedar y poder relajar al paciente para que éste pueda ser intubado de manera adecuada y sin ningún grado de complicación. ¿No? Entonces, para este proceso, lo que primero se hace es seleccionar al paciente, conocimiento arduo y exacto del paciente que va a ser intubado, tener amplios conocimientos de la historia clínica, monitorización y preparación personal, material y fármacos. Ahora, para que este procedimiento se lleve a cabo, el personal médico debe estar capacitado para este proceso de intubación. Tal es el caso de aquellos como son los bomberos, personal en salud, o los que son los médicos de ambulancias, o los médicos emergenciólogos, que están en el servicio de emergencia, tanto el personal médico, las licenciadas, auxiliares, estudiantes o personal en salud, tiene que tener un cierto conocimiento y grado de capacitación o una capacitación adecuada y oportuna para
poder ellos formar parte de este proceso o este procedimiento, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que se refiere al procedimiento de intubación, siempre debemos tener en cuenta que se hace por tiempos, ¿no? El grado de intubación tiene que no pasar más de 10 minutos, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente se nos va a hipoxigenar y va a presentar secuelas a nivel neurológico. Entonces es por eso que todo tiene un cronometraje, ¿no? Entonces, para nosotros previamente poder intubar a un paciente debemos monitorizar adecuadamente. Posterior a esto, dar una buena oxigenación, un soporte de oxígeno adecuado, ¿no? Siempre tener en cuenta que estos pacientes deben tener una oxigenación al 100% para poder nosotros realizar este procedimiento, ¿no? Ahora, paciente que están mm, consciente siempre tienen que utilizar lo que es la mascarilla con reservorio. A los pacientes inconscientes, una cálula orofaringea o una bolsa autoinflable, ¿no? Que puede ser el medio por el cual pueda recibir lo que es la oxigenación o la oxigenoterapia para poder posterior realizar lo que es la maniobra de intubación. Esto debe durar no más de 3 minutos, ¿no? Tiene un rango de 3 minutos para poder nosotros oxigenar al 100% al paciente. Ahora, posterior a esto, tenemos un tiempo en el cual es la premedicación y la sedación. Y, ¿no? Entre la premedicación, o bueno, la sedación y la paralización tiene un tiempo, un lapso de 1 a 2 minutos. Y la maniobra de Schenken y la intubación tiene un rango de 3 minutos, ¿no? Entonces, todo esto va a ser un rango de 3 a 5 minutos, ¿no? Entonces, lo que nosotros debemos tener en cuenta que debemos realizar todos estos pasos en diversos tiempos y lapsos, ¿no? Y de manera adecuada y engranada, es decir, que cada paso tiene que tener un procedimiento o tiene que tener cada minuto o cada tiempo, tiene que tener una maniobra o un procedimiento a realizar para evitar cualquier complicación o nos olvidemos de algún procedimiento para luego no tener complicaciones en el momento de la intubación, ¿no? Ahora, posterior a la oxigenación, tenemos que hacer la premedicación, siempre tal vez utilizando lo que es la atropina, que es un medicamento muy conocido y aparte de ser conocido, no tiene mucha escasez y además tiene un gran valor para esto de la premedicación, para poder nosotros al paciente poder evitar que este paciente se nos vaya a descompensar o realizar algún grado de hipotensión, ¿no? También podemos utilizar el fentanilo, ¿no? O algunos otros medicamentos. Ahora, en el caso de la sedación, nosotros tenemos que utilizar algún tipo de medicación para la sedación, en el caso del midazolam, el tiopental, la ketamina, etomidato, el propofol, siempre tratar de utilizar solo uno o dos medicamentos combinados que nos puedan ayudar bastante para su sedación total del paciente, ¿no? En este caso también podríamos utilizar en los pacientes que tienen una normotensión, algún medicamento como el tiopental, el etomidato, el midazolam, o aquellos que tienen una hipertensión sin traumas encefalocranial, que puede ser etomidato, una ketamina, o aquellos que contengan o presenten un trauma cráneoencefálico, puede ser el etomidato, el midazolam. En cuanto a los que presentan una hipotensión severa, ketamina, etomidato, un estatus asmático, ketamina, midazolam o propofol, o estatus convulsivo que podríamos utilizar el tiopental, el midazolam y el propofol. No son medicamentos que se tienen que utilizar dependiendo y eh, según la complejidad o las complicaciones que puedan presentar los pacientes, ¿no? Ahora, en cuanto a la paralización, debemos utilizar algunos medicamentos como los despolarizantes y los no despolarizantes, ¿no? Y podríamos utilizar el mercurión. Pero a ver, entre los despolarizantes tenemos la succinilcolina, una dosis de 1 a 2 miligramos por kilo peso, o si no, también utilizar lo que es en los medicamentos no despolarizantes, el rocuronio o el becuronio, ¿no? Son medicamentos que ayudan bastante
en el proceso de la sedación, ¿no? Para prevenir el efecto de los medicamentos no despolarizantes, podríamos utilizar el hidrofronio o la neostigmina, ¿no? Que nos ayuda bastante en estos casos o procesos. En cuanto a la maniobra de Schenkel y la intubación, tiene que tardar de 15 a 90 segundos, ¿no? Ahora, la comprobación es otro tipo de paso o es otro paso que nos da a entender que si estamos realizando o si hemos realizado una buena intubación, esto mucho dependiendo la auscultación y la saturación del paciente, ¿no? Y la fijación del tubo endotraqueal, que nos sirve bastante de ayuda para que el paciente, en cuanto se despierte o por X motivo, el paciente puede estar sufriendo um, algún grado de estrés, o por ejemplo, si es que nosotros entubamos al paciente, podríamos decir que este paciente que ha sido entubado o intubado, eh, puede que recupere la conciencia o que la sedación o el grado de sedación no ha sido completo y entonces o ha sido o ha sido mínimo en cuanto a la medicación se refiere, puede que el paciente en un determinado momento despierte y pueda tener un periodo de agitación, estrés y pueda empezar a lo que es la extubación de manera forzada. Entonces, siempre debemos fijar y debemos estar constantemente monitorizando y revisando al paciente, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que se debe, deberíamos decir que la intubación traqueal es un procedimiento que asegura la oxigenación y controla la ventilación en las diferentes patologías de la vía aérea, ¿no? La intubación podría ser en orotraqueal, nasotraqueal, cricotirotomía o traqueotomía, ¿no? Cualquiera de esas va a ser o es requerimiento para la intubación o las vías de intubación. En cuanto a las indicaciones, ¿no? Como les había mencionado, podría ser una garantizar la apertura de la vía aérea, protección de la vía aérea, ventilación mecánica. Siempre se debe utilizar fármacos para poder obtener nosotros lo que es el grado de relajación para posterior intubación. En este caso podríamos utilizar el midazolam, el fentanilo, la ketamina y el rocuronio, ¿no? Que son medicamentos bastante conocidos para el proceso de intubación. Ahora, lo que podemos ver aquí es un paciente que ya ha sido o realizado la maniobra de Schenke para poder realizar lo que es la colocación del tubo, ¿no? Y esto en la cavidad correspondiente o en la región o zona correspondiente, ¿no? Entonces, de esta manera es lo que nosotros debemos realizar la maniobra de Schenke o realizar o la apertura o el jalón con lo que es el, el aparato de la válvula o nuestro aparato adecuado, ¿no? A ver, tenemos también lo que es, aquí podemos observar que el laringómetro, existen diferentes tipos de laringómetros que pueden ayudarnos a la intubación, ¿no? Eso va a depender mucho de la destreza del médico que esté realizando los procedimientos, ¿no? Entonces, siempre colocar una posición adecuada al paciente, ¿no? Tratar de que la vía o el acceso o la vía respiratoria tenga una horizontalización, es decir, que no tenga ningún tipo de curvatura que puedan obstaculizar lo que es la visión y la colocación del tubo, ¿no? Entonces, también debemos jalonear un cuanto hacia la parte posterior para que nos pueda dar una apertura y una horizontalización adecuada y correcta de lo que es la vía respiratoria y así poder visualizar lo que es la región para la intubación, ¿no? A ver, vamos a ver en esta otra. Aquí tenemos lo que es la parte donde debemos realizar la colocación del tubo, ¿no? Endotraqueal. Siempre tener esta anatomía, ¿no? Las cuerdas falsas. Luego tenemos el ligamento arie, aria epiglótico,
tenemos la glotis, las cuerdas vocales y la comisura posterior. Entonces, siempre tratar de observar esta imagen para poder introducir lo que es el tubo, ¿no? Y por último, debe quedar de esta manera, ¿no? Tratar de evitar que el paciente pueda presentar algún tipo de obstrucción, que este no se vaya a lo que es a vía digestiva, ¿no? ¿Por qué? Porque no vamos a tener una buena ventilación de todas maneras, ¿no? Entonces nos sirve bastante en aquellos pacientes que requieran de manera obligada lo que es el proceso de intubación. Ahora, lo que debemos realizar o debemos practicar siempre es que la parte donde nosotros antes de poder realizar la intubación debemos estar al 100% seguros de que tenemos y contamos con todo el material, ¿no? Debemos tener en una mesa separada todo lo que son los materiales para poder utilizar y en la otra mesa debemos utilizar todo lo que es los medicamentos vía endovenosa que se va a administrar o por vía oral, ¿no? Entonces, siempre de manera ordenada y correcta, ¿no? Siempre colocar las cosas que se requieran, no en algunos casos se puede observar que existen medicamentos o existen algunos instrumentos que nos puedan dificultar o que ocupen un espacio que nos pueda obstaculizar o el procedimiento, ¿no? De manera adecuada y correcta. Hasta aquí algún tipo de pregunta que tuvieran, por ejemplo, aquí viendo, siempre tenemos que ponernos entre la parte posterior, realizar una como empujón de lo que es la región frontal, ¿no? Entonces, en tal sentido, siempre debemos nosotros ver o estar por detrás del laringoscopio, ¿no? Y este laringo tiene que tener su luz propia para poder visualizar a qué nivel estamos ingresando o qué nivel debemos considerar para dejar el drenaje. Preguntas y respuestas o preguntas solamente hasta aquí. Ninguna, ¿no? Entonces vamos a tratar de utilizar y abarcar otra patología que es la litiasis biliar, ¿sí? En esta patología, lo que es la litiasis biliar, vamos a hablar de lo que es el cólico biliar, que es la colicistitis aguda y la colicistitis crónica. En tal sentido, la colicistitis eh, o el cólico biliar es una patología igual de vías biliares, la cual puede ser provocada o causada de manera directa o de manera indirecta por una obstrucción a nivel del conducto, ya sea por un cálculo, ya sea por un cuerpo extraño que puedan obstruir lo que es la liberación de la bilis, ¿no? O también podría ser por otro factor, que podría ser un proceso infeccioso, ¿no? Que puede ser un biocolecisto, que puede ser un cuadro infeccioso por una Escherichia coli, que es uh, la más común en esta área, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer primeramente es saber diagnosticar un cólico biliar, una colecistitis aguda y una colecistitis crónica litiásica o litiásica reagudizada, ¿no? Entonces, en cuanto a la colecistitis aguda, hablamos y decimos que es una patología de vías biliares, el cual se ha manifestado de manera dolor, de manera brusca, espontánea, a nivel de lo que es el epigastro, el hipocondrio derecho, y con posterior irradiación a la región lumbar en algunos casos. Y esto puede ser secundario a la ingesta de alimentos colecistoquinéticos, ¿no ve? Entonces, debemos tener en cuenta o considerar que existe factores para poder nosotros calificar colecistitis realizada y cólico biliar, ¿no? Ah, en el caso del cólico biliar, sí es producido puede ser por un factor de estrés, factor hormonal, factor de preocupación, factor aumento en la producción de bilirrubinas o de bilis, que pueden ser pasajeros o momentáneos, que este cuadro se va a ir o se va a perder
posterior a la ingesta de medicamentos o administración de medicamentos endovenosos o directamente por una buena alimentación, ¿no? Que sea dieta blanda blanca que carezca de lo que son alimentos colecitoquinéticos o frituras o grasas, ¿no? Entonces, un cólico biliar no es nada más que un dolor abdominal, producto o secundario a una a transgresión alimentaria, podría ser a un cólico biliar, podría ser a una alimentación rica en alimentos colecistoquinéticos. Pero esto ha de ceder administración de algún medicamento de manera oral o endovenosa, ¿no? Entonces, en tal sentido, no es una complicación y no es una cirugía de urgencia, solamente podríamos monitorizar, revisar y ver al paciente. Ahora, en una colecistitis aguda sí podríamos mencionar que es una patología aguda, la que ya sea de vía laparoscópica o vía convencional. En tal sentido, estos pacientes con una colecistitis aguda presentan lo que es la náuseas que llegan al vómito en varios soportes. Posterior a eso, eh, los pacientes han de presentar malestar general, lo que es anorexia, eh, fiebre en algunos casos, el dolor a nivel de epigastrio, dolor en hipocondrio que puede irradiar a la región lumbar, ¿no? Entonces son signos, sintomatologías que pueden ser muy útiles para nosotros para poder diagnosticar, ¿no? También podríamos presentar que los pacientes tengan un tinte, una coloración medio amarillenta a nivel de las mucosas y a nivel de la icteria o de las escleras, ¿no? Entonces pueden estar ictéricas las escleras, ¿no? Ahora vamos a lo que se dice una colecistitis eh, aguda, entonces ya sabes que la colestitis aguda, por más de que administremos medicamentos, controlemos con la dieta o algo, los pacientes van a tener el dolor persistente, el dolor puede ser que esté en atenuación, pero no se va a perder en su totalidad, no más al contrario, estamos ocasionando o enmascarando el cuadro. Entonces, en tal sentido, se debe valorar, monitorizar y observar a los pacientes de manera oportuna e inmediata, ¿no? Y evitando que se puedan complicar. Entonces, en tal sentido, siempre debemos monitorizar a los pacientes. Y este paciente que si bien la colestitis aguda nos dice que el dolor persiste y es mayor a 5 horas o hasta 12 horas, entonces es una colecistitis. Y en tal sentido, o, o que aguda, ¿no? En tal sentido que la medicación que administramos y los calmantes o analgésicos no tienen un efecto positivo en el paciente, más al contrario, el paciente se queda más quejumbroso, álgido, entonces directamente realizar lo que es la intervención quirúrgica, en el mejor de los casos, si se pudiera, o bien enfriar el cuadro o colocar al paciente en NPO para que pueda en un determinado momento regresionar el cuadro inflamatorio, ¿no? Ahora, en cuanto a la colestitis crónica, decimos que son patologías agudas que ya han sido subsanadas, es decir, no subsanadas, sino han sido pasadas, es decir, que en un determinado momento la vesícula ha sufrido un grado de inflamación, pero el paciente se ha tomado algún tipo de medicamentos, ha ido a visitar las farmacias y le han explicado o no le han explicado que esa patología o de una colestitis crónica no es que deberíamos o manejar al paciente con colestitis aguda o crónica por un lapso de varios años. ¿Por qué? O que los cuadros puedan presentarse de manera continua, ¿no? Uno, ¿por qué? Porque puede producir lo que es un cuadro de hiperplasia a nivel de la pared de la vesícula. Entonces puede ser candidato a que en algún determinado momento pueda ponerse las células hiperplásicas y producir algún tipo de células malignas en el organismo. Entonces, en tal sentido, se debe orientar al paciente
para que pueda realizarse periódicamente controles. Y en el caso de que ya este paciente haya sido diagnosticado por una colestitis litiásica, entonces lo primero que debemos hacer es acudir a nuestro centro de salud para poder nosotros programar la cirugía para evitar que se pueda complicar, producir un plastrón, una perforación o una necrosis o con una peritonitis generalizada a nivel abdominal. Entonces eso es lo primero que debemos hacer, ¿no? Con posterior a esto, sabemos que estos pacientes que han sufrido una vez un cuadro agudo pueden volver hasta sufrir dos hasta tres veces y luego una pancreatitis tremenda que pueda ocasionar lo que es la defunción de estos pacientes o en el peor sentido o peor pueden presentar algún grado de complicación como una peritonitis generalizada con una posterior necrosis o absceso a nivel abdominal. Entonces son cuadros que se debe manejar de manera oportuna, ¿no? Ahora, en cuanto al diagnóstico, siempre vamos a tener en cuenta que es laboratorial, ¿no? Todo paciente debe ser diagnosticado de manera, bueno, semiológica. La semiología es el 95% del diagnóstico, pero siempre existen laboratorios o exámenes complementarios o de complemento o de corroboración de la patología que nos puedan ayudar bastante o puedan darnos en sí la aclaración al diagnóstico en certero o de manera precisa, ¿no? Tal es el caso de tener nosotros los laboratorios, una ecografía abdominal, solicitar algún tipo de una tomografía si así lo se requiera, o en el peor de los casos, solicitar una ERCP o no, un estudio endoscópico retrógrado para poder eh, eh, tal vez liberar el conducto, ¿no? Entonces existe una serie de procedimientos o algunos laboratorios o exámenes complementarios que nos puedan ayudar, ¿no? Ahora, en cuanto a la clínica, siempre vamos a decir que presentan, ¿no? Náuseas, vómitos, dolor a nivel de epigastrio, en hipocondrio, que irradia región lumbar, que puede ser un Murphy positivo, ¿no? Entonces, en tal sentido, siempre tener en cuenta que la sintomatología o la clínica siempre ha de venir acompañada de la clínica de la sintomatología, ¿no? Y en tal sentido, siempre valorar de manera exhaustiva o de manera oportuna y apropiada a estos pacientes para evitar cualquier tipo de complicación o algún tipo de mala praxis, ¿no? Que se podría llamar. Entonces, en tal sentido, siempre realizar tú una buena semiología, una buena historia clínica, ¿no? En cuanto al cólico biliar, como ya habíamos mencionado, es una patología de eh, corta data que sea mm, eh, solamente accedido con a poner al paciente en NPO, ¿no? O que estos pacientes en algún determinado momento tengan una dieta blanda blanca, estén en NPO, o que estos pacientes por el cólico biliar han consumido algún tipo de alimentos colecistoquinéticos y empezaban las molestias, los dolores, ¿no? Y las afecciones en los pacientes, ¿no? Existe lo que es, ¿no? Obstrucción del cístico o colédoco, dolor súbito, postprandial, ingesta de grasa y tras ingesta de, después de o ayuno largo o prolongado tipo cólico no, o dolor tipo no cólico en hipocondrio derecho y epigastrio, irradiado a hombro derecho y o región interescapular. ¿No? Se van a presentar náuseas y vómitos. La duración de mayor a 6 horas, ¿no? Y las complicaciones que puedan sobrevenir posterior a esto, ¿no? En cuanto a los factores que se han mencionado, podrían ser varios los factores, ¿no? Podría ser uno, un ayuno prolongado, una disminución de contracciones de las vesículas, nutrición parenteral en aquellos embarazos, en aquellas mujeres que tienen bastante ingesta de alimentos o de medicamentos hormonales, ¿no? Que puede ser uno de los factores, ¿no? En cuanto a la patogenia, vamos a decir que puede ser la obstrucción directa pues, de un cálculo y estos cálculos se forman o están conformados por pigmentarios, cálculos mixtos y cálculos de colesterol.
Olá. Ahora, entre estos vamos a tener lo que son los cálculos pigmentarios, cálculos de colesterol y los cálculos mixtos, ¿no? Entonces, a saber, estos cálculos pigmentarios por la alta cantidad de bilirrubina no conjugada. En cuanto a los cálculos de colesterol, tenemos una hipersecreción de colesterol, ¿no? También en aquellos pacientes que tienen obesidad, dietas hipercalóricas ricas en colesterol, pacientes tratados con fibratos o estrógenos naturales o contraceptivos orales o anticonceptivos orales. Entonces también los cálculos mixtos, que es la unión de pigmentarios y de colesterol, ¿no? Entonces estos cálculos pigmentarios siempre han de ser de manera o aparecer de manera espontánea o rápida, ¿no? Ahora, en cuanto a estos cálculos de colesterol, siempre han de tener sobreagregantes como la obesidad, dietas hipercalóricas, ¿no? Son patologías sobreagregantes, ¿no? Algún grado de obesidad, ¿no? Todo aquello. Pero siempre el tratamiento de estos pacientes ha de ser lo que es la colecistectomía, ya sea convencional o sea laparoscópica, ¿no? Siempre estos pacientes tienen que ser sometidos a esta maniobra. Si existe lo que es el tratamiento de estos cálculos, un tratamiento innovador que es la desfragmentación de estos cálculos por ondas, que bueno, no tenemos aquí, ¿no? Pero tenemos que se presentan más en el extranjero, pero no es a su totalidad algo certero o preciso, ¿no? Entonces, es por eso que se está haciendo una evaluación para poder ayudar, ¿no? A estos pacientes. Es nada más que desfragmentación de los cálculos por ondas, ondas acústicas que puedan ir a rebotar o enfocar directamente con los cálculos para poderlos desfragmentar y así eliminarlos, ¿no? Pero no existe por el momento este tipo de tratamientos en nuestro país o en nuestros medios, ¿no? La única es lo que es la colistectomía convencional o laparoscópica, ¿no? Hasta aquí alguna duda, pregunta. Não, doutor. Muy bien. Entonces, para poder yo ayudarles o aclararles a todos ustedes, decirles que estas patologías, al menos de las patologías de vías biliares, se presentan con mayor frecuencia en nuestro servicio de emergencias, ¿no? Siempre tenemos pacientes que están con mayor frecuencia en el servicio, tanto varones y mujeres, ¿no? Ahora no es extenso o extenso de que o no se ve de manera rara que existan pacientes menores de 13, 12 años que también presentan esta sintomatología o estos cuadros. ¿Eso por qué? Porque existe un gran consumo de alimentos que están ricos en grasas o en colesterol eh, que puedan producir alguna lesión o algún cuadro de obstrucción o inflamación a este nivel, ¿no? Ahora, se dice que el, la colecistitis es una patología que se ve en un 80%, va a afectar lo que es la región pancreática, ¿no? Es más frecuente en las mujeres que en los varones un cuadro de colecistitis. ¿Esto por qué? Porque en el transcurso, las mujeres, aquellas más aún en aquellas mujeres que utilizan anticonceptivos orales, estimula que se puedan formar con mayor frecuencia o con mayor facilidad lo que son los cálculos, ¿no? En este caso pueden ser los cálculos de colesterol. Ahora, también va a tener prioridad o aumento en las mujeres embarazadas. Esto porque existe una alteración, lo que es en el factor o en los factores hormonales, ¿no? Ahora, también ha de existir en aquellos pacientes que son obesos o en aquellos que son diabéticos, también existe una gran predisposición. Ahora, eh, siempre tener en cuenta lo que es la sintomatología, ¿no? Ahora, las mujeres tienen un valor más alto, es una relación de 2 a 1
que presentan más esta sintomatología, ¿no? Ahora, las complicaciones que puede presentar un cuadro de colecistitis, siempre vamos a mencionar lo que es el síndrome ictérico obstructivo y una pancreatitis. ¿Qué es el síndrome ictérico obstructivo? Es más que la obstrucción del conducto, o, ya sea a nivel de colédoco, ya sea a nivel de cístico, el cual produce que, o sea, ocasiona que no se libere con normalidad lo que es la bilis y entonces eso produce una éstasis o estancamiento de este líquido biliar y en tal sentido como la vesícula tiene que realizar de manera hormonal lo que es el estímulo, la producción de, de la bilis. Entonces, si existe un cuadro o un patrón obstructivo, la bilis ha de estar retenida o estancada y va a aumentar de tamaño y hasta que al último pueda que presente un cuadro de perforación, un cuadro de plastrón o pueda reducir una perforación con una peritonitis generalizada, ¿no? Entonces, siempre considerar estas partes, ¿no? Estas patologías que son importantes, no serán las más complejas, pero sí son importantes y además tienen una sintomatología muy clara y las maniobras que se tienen son directamente precisas para poder nosotros tener un buen diagnóstico, ¿no? Hasta aquí preguntas. Doctor, Existe. Dígame. eh, más que todo es con respecto a la... tenía dudas sobre el signo de Murphy. ¿Solamente se presenta en colecistitis nada más o en otras patologías también? Puede presentarse un signo de Murphy en una pancreatitis, en un síndrome ictérico obstructivo, ¿no? Entonces, en una enfermedad por reflujo gastroesofágico con estimulación de o un cuadro inflamatorio de las vías biliares o de la vesícula, puede presentarse un Murphy, pero solamente en esas patologías. Otras patologías como una apendicitis puede ser reflejo más que todo nervioso o un reflejo visceral que puede presentar un cuadro de dolor, pero no es propio de una colecistitis, ¿no? Puede ser enfocado a o puede ser secundario a un dolor somático de lo que es una patología pendicular. Ah, ya, ya. Lo decía más que todo por el primer caso clínico que resolvimos, que está en la plataforma. Ujú. Algunos, con mis compañeros estábamos discutiendo eso y algunos me decían que era pancreatitis, otros decían que era colecistitis, entonces yo me basé más que todo en ese signo de Murphy, ¿no? Ya que pancreatitis lleva otros signos, ¿no? Como del hemicinturón, si no me equivoco, entonces eso no mencioné en el caso clínico, por eso es que yo le coloqué colecistitis, ¿no? Pero no sé si es que sea así, ¿no? No, Ahora, está bien. eso, Todo entonces, lo que enmarca lo que es el signo de Murphy va a ser lo que es patologías de vías biliares. En cuanto a vías biliares, siempre vamos a tener lo que es hígado, vesícula y páncreas, que toda esa parte es región biliar, ¿no? De vías biliares. Entonces, el signo de Murphy sí va a reflejar o se va a hacer presente en cualquiera de esas patologías, ¿no? Entonces, sí es un signo que nos da una gran sintomatología o nos da un gran valor para poder nosotros diagnosticar, ¿no? mm, Pero en este caso, en estas patologías, si bien podemos decir que es un 95% es la semiología, pero también en este caso hacemos énfasis o siempre consideramos los laboratorios, ¿no? Que también nos juegan un papel muy importante más que todo en esto de lo que es las vías biliares, ¿sí? Los laboratorios son muy importantes. En el caso de una pancreatitis, siempre considerar lo que es la amilasa y la lipasa, ¿no? eh, Entonces, estos cuadros de amilasa y de lipasa siempre van a ser presentes solo en pancreatitis, no así en otras patologías, ¿no? es cierto, ya, Por, está bien, doctor. por, es- por eso en el caso clínico, doctor, yo puse colicistitis también, como ha dicho mi compañero, pero puse pancreatitis como diagnóstico diferencial y Claro. puse los exámenes. Y ahí con los exámenes ahí se iba a poder decir si era una colicistitis o una pancreatitis. Está bien, ¿no? No, está bien, muy bien. El proceder de ustedes está muy bien. Siempre como les dije realmente.
Y el otro porcentaje siempre ha de ser lo que es la semiología. Pero también en esto tienen que tener en cuenta que existen diagnósticos diferenciales. Y estos diagnósticos diferenciales han de ser aclarados por los laboratorios, los exámenes complementarios, rayos X, tomografías, resonancias magnéticas, pedir laboratorios, amilasas, lipasas, bilirrubinas, transaminasas, ¿no ve? Entonces, o fosfatasas alcalinas, todo eso nos da un diagnóstico a un 100%, ¿no? Con que nosotros tengamos una idea o una claridad de qué patologías podrían darnos en esto. Posterior a esto, dejar en manos del especialista o posteriormente dejar o aclarar nuestras dudas con los laboratorios. Sim, doutor. Creio que ficou um pouquinho, não diria vago, em aberto, por conta da falta de los exámenes que nos daria de certeza o diagnóstico. Claro. Generalmente, como les dije, en emergencias, peor aún en hospitales de primer y en algunos postas o hospitales de segundo nivel, no contamos con laboratorios. ¿No ve? Entonces, solamente es que es la semiología. Entonces, en tal sentido, deberíamos enfocarnos en eso, decir, pucha, si yo me encuentro en mi rural, en área de provincia, no voy a tener laboratorios a disposición o no tengo laboratorios las 24 horas, pero la sintomatología o la semiología me dice que puede ser un cuadro de una pancreatitis, entonces este paciente yo tengo que referirlo. Como diagnóstico, colocamos, ¿no ve? Un abdomen agudo, una pancreatitis aguda a descartar, una colecistitis aguda a descartar y podrían colocar ahí abajo tal vez lo que es una coledocolitiasis a descartar. Son patologías que van asemejándose entre sí, ¿no? Van unidas de la mano. Entonces nuestro diagnóstico no va a estar tan disparado o tan desparejo, ¿no ve? Entonces podría estar acercando y acertándose. Ya posterior a su traslado a un centro de mayor complejidad, donde existan especialistas, estudios complementarios, laboratorios, tomografías, ecografías, se va a poder diagnosticar a un 100%, ¿no? Ok, doutor. Ujú. Ahora, aclararles a todos ustedes sobre las prácticas, ¿sí? Las prácticas se van a normalizar, pero va a ser de diferente manera. Quiero que vengan y asistan a sus prácticas solo por día un estudiante, ¿ya? En su horario un estudiante. ¿Por qué? Para evitar aglomeraciones y porque los estudiantes de la San Simón andan quejándose de que no pueden ingresar a los hospitales porque están ocupados por las privadas. No es eso, sino el sentido este que los estudiantes de la San Simón no quieren venir, tampoco se los va a obligar, tampoco se los va a rogar. En cambio, ustedes sí pueden venir porque ustedes tienen ganas y quieren aprender y tienen que aprender, ¿no? Entonces, en tal sentido, yo prefiero que vengan de a uno para evitar conflictos, problemas con dirección, con los de sedes y todos los demás, pero ustedes van a ingresar bajo mi responsabilidad, van a ingresar y yo van a estar a mi tutela. Ahora, no pueden venir en otros horarios que no sea el suyo o que vengan en otros turnos para que evitar problemas, porque luego vienen ahí los problemas y vienen a hacer queja de que estos estudiantes vienen y no está su médico a cargo, no su docente a cargo, entonces evitemos ese tipo de comentarios y problemas, ¿sí? Ya, doctor. Eso, muy bien. Entonces, por favor, a coordinar entre ustedes, como tenemos tiempo para todavía para poder llevar las prácticas y no dejarlas a medias, entonces tratar de venir de manera ordenada y siempre uno por día. Ahora el domingo pueden venir los otros dos restantes de cada grupo que faltarían en el horario que, o bueno, los otros dos que faltarían, porque el domingo no es tanto o mucho atención de pacientes en consulta externa, sino es más lo que es atención directamente de nuestros pacientes internados, ¿no?